Buenas tardes a todos, mi nombre es Joana Castro Acosta, soy estudiante de la Universidad del Quindío, pertenezco a la Facultad de las Ciencias Humanas y las Bellas Artes y actualmente me encuentro estudiando el programa de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. ¿Qué es la organización documental? La organización documental es un conjunto de procesos destinados a un fin, de los cuales tienen una finalidad que es controlar, recuperar, conservar la documentación para dar una próxima utilización en la parte administrativa, jurídica y científica. La organización de archivos comprende 3 procesos. Entre ellas está la clasificación, la ordenación y la descripción. A continuación nos enfocaremos sobre la clasificación documental. ¿Qué es la clasificación documental? La clasificación documental es la labor intelectual donde se identifican y se establecen las agrupaciones documentales de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad. De las agrupaciones documentales, el fondo documental es la totalidad de documentos producidos y recibidos en una entidad. La sección es una unidad administrativa productora de documentos. La subsección es una unidad técnico-operativa de una entidad. Es una subdivisión de la sección. A estas podemos llamarlas oficinas o grupos de trabajo. La serie documental es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos. La subserie es un conjunto de unidades documentales que hacen parte de la serie documental y son identificadas de forma separada por su contenido y características específicas. Las unidades documentales es el resultado físico de una actividad llevada a cabo por las secciones y subsecciones de la entidad. Estas pueden ser simples o complejas. Más adelante profundizaremos y daremos un ejemplo de unidades simples y complejas. En la clasificación documental tenemos 2 principios muy importantes. El principio de procedencia, como su nombre lo indica, de dónde proceden los documentos, identificar la entidad productora, ¿sí? Y también las unidades administrativas, que son las secciones y subsecciones. Y tenemos el orden original. Es el orden, ya aquí nos referimos a las unidades documentales, ¿sí? De cómo se organizan en cada expediente. Entonces debemos respetar su orden primitivo, ¿sí? Entonces un ejemplo, si hablamos de las fechas, respetar su orden cronológico, ¿sí? De menor, se organizan de menor fecha y el último documento debe ser la fecha actual. Tipos de clasificación documental. En los tipos de clasificación documental tenemos la clasificación funcional, que se refiere a las funciones de la entidad, y el esquema piramidal o jerárquico. Tenemos la clasificación orgánica, que son las series documentales, se agrupan según su estructura orgánica. Y la clasificación por materias es el análisis del contenido de los documentos. Elementos para llevar a cabo la clasificación documental. En los elementos de clasificación, Schellenberg establece 3 elementos para la clasificación. La clasificación por acciones, que comprenden las funciones. Estas funciones contienen unas actividades y las actividades generan unos trámites. Tenemos la estructura orgánica, son los documentos agrupados que reflejen el entramado de la organización. Y tenemos los asuntos, que son los contenidos concretos de los documentos. Podemos concluir que la clasificación se fundamenta en los principios
como lo mencionamos, el principio de procedencia y orden original, se fundamenta también en la identificación de las funciones de cada una de las unidades administrativas que conforman una entidad y los asuntos que tramitan cada división administrativa, ¿sí? Aquí ya nos referimos al contenido de cada uno de los tipos documentales, que estos conformarán según su contenido específico en las subseries y las series documentales. ¿Qué es un cuadro de clasificación documental? El cuadro de clasificación documental es un documento elaborado que refleja la jerarquía y clasificación de la documentación producida en una organización. En ellos podemos ver reflejado las secciones, subsecciones, series y subseries. En ellas también vemos la codificación de cada una de ellas. Para empezar a construir nuestro cuadro de clasificación, debemos tener en cuenta que vamos a iniciar desde el conocimiento de la estructura organizacional. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo del organigrama con cada una de sus unidades administrativas. Vemos, por ejemplo, la división financiera. La podemos visualizar, es una sección y esta comprende dos subsecciones que son tesorería y contabilidad. En el organigrama van codificadas cada una de las unidades administrativas que luego vamos a verlas reflejadas en el cuadro de clasificación. Aquí podemos ver un ejemplo de un cuadro de clasificación documental general. Ahí podemos ver las secciones, subsecciones, series y subseries, y como pueden ver a su lado izquierdo de cada una de ellas tenemos los códigos, ¿sí? Para cada uno tienen unos códigos y también reflejamos los tipos documentales que comprenden cada una de ellas. ¿Qué es una tabla de retención documental? Las tablas de retención documental, en su ley 594 del 2000, emitida por el Archivo General de la Nación, nos dice que es un listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales, en el cual se establece el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Cuando hablamos de ciclo vital de documentos nos referimos al archivo de gestión, archivo de central y archivo histórico. En el presente diapositiva les muestro un modelo de formato de tabla de retención documental, un ejemplo que nos da el Archivo General de la Nación, donde debemos registrar la entidad productora, en este caso son la sección, la oficina productora sería el grupo de trabajo, oficina productora o grupo de trabajo serían las subsecciones, tenemos los códigos de las series, también plasmamos las subseries y los tipos documentales que la comprenden. El tiempo de retención, cuántos años en el archivo de gestión, cuánto se retiene en el archivo central y su disposición final. Puede ser conservación total, eliminación, microfilmación y selección. Las tablas de valoración documental. En el decreto 1080 del 2015 nos habla de que el proceso permanente continuo inicia desde la planificación de los documentos y por medio donde se determinan los valores primarios y los valores secundarios. ¿Sí? Los primarios son aquellos que tienen valores, su valor es administrativo, técnico, legal, contable, y sus valores secundarios ya se refieren a su valor histórico, informativo, cultural, social. Bueno, en el decreto 029 del 2015 nos habla en su artículo 17 que la valoración documental se debe adelantar un proceso de valoración de sus fondos acumulados. Ahí cuando nos habla de los fondos acumulados son toda esa documentación que ha sido producida y recibida pero sin ningún criterio archivístico, ¿sí? Entonces nos dicen que
que debemos adelantar un proceso de transferencia, entonces de transferencia desde el archivo central al archivo histórico. Sí. Aquí podemos visualizar la valoración de los documentos. Valores primarios cuando están en su trámite vigente. Sus valores pueden ser administrativos, legal, fiscal, contable y técnico. Y los valores secundarios son lo informativo, lo testimonial, cultural, lo histórico. Y también se definen si se conservan permanentemente o se procede a su destrucción. En el acuerdo 027 del 2006 nos definen que la tabla de valoración documental es un listado de series documentales donde se les asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como su disposición final. A continuación vamos a ver un modelo de un formato de tabla de valoración documental. Bueno, en la presente tabla podemos visualizar que es muy parecida a las tablas de retención documental. Podríamos decir que están unas fechas extremas de cada una de las series también y subseries también. Podemos ver que hay una casilla que está que dice valor si es secundario o valor primario, y hay otra casilla que cuánto tiempo debe permanecer en el archivo central. También tenemos las disposiciones finales, que es igual como en la tabla de retención, y nos da el procedimiento. Por ejemplo, en los informes dice: una vez seleccionado se transfiere al archivo histórico. ¿Qué es una serie documental? La serie documental es un conjunto de unidades documentales de estructura homogénea elaborados por un órgano productor según las funciones que desempeña. Existen dos clases de series. Las series conformadas por unidades documentales simples. Un ejemplo pueden ser las ordenanzas, los decretos, las resoluciones. Y están las unidades documentales complejas, que pueden ser un ejemplo los procesos judiciales, licencias de construcción, licencias ambientales y demás. Expliquemos ahora brevemente las series documentales de historias laborales, historias clínicas ocupacionales y los contratos. Para la serie de historias laborales, el Archivo General de la Nación determina que las entidades públicas deben conservar las historias laborales en su archivo de gestión por 80 años. La serie documental Historias Clínicas, en la Resolución 839 del año 2017, en su artículo 3, nos dice que se deben conservar por un periodo de 15 años, 5 años en el archivo de gestión y 10 en el archivo central. También nos mencionan que si hablamos de historias clínicas de víctimas por violaciones de derechos humanos o infracciones de derecho internacional humanitario, el tiempo de retención debe duplicarse. Las historias clínicas ocupacionales, en su resolución 2346 del 2007, en su artículo 14, en su parágrafo contempla que la historia clínica ocupacional forma parte de la historia clínica general, por lo que son aplicables las disposiciones que a esta la regulan. Esto quiere decir que también se rige por la resolución 829 del 2017 y deben conservarse por 15. La serie documental Contratos nos dice que en el decreto 1080 del 2015, en su artículo 2.8.2.2.5, que la eliminación de los documentos de archivo deberá estar respaldada en las disposiciones legales o reglamentarias que rigen el particular. Esto quiere decir, según un concepto emitido por el Archivo General de la Nación, que si se trata de contratos suscritos bajo la Ley 80 del 93,
en su artículo 55 de la citada ley, menciona que la acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50 al 53 de esta ley prescribirán el término de 20 años contados a partir de la ocurrencia de los mismos, la acción disciplinaria en 10 años y la acción penal en 20 años. Este concepto fue emitido por el Archivo General de la Nación referente a un tema de que no, pues en la normatividad que ellos emiten no hay una específica que nos mencione sobre los contratos de prestación de servicios. Entonces, el Archivo General sustenta que es basado, dependiendo de la ley que los rija, en este caso la ley 80, entonces los contratos de prestación, los contratos de consultoría, los contratos de obra, se prescribirá a un término de 20 años. Podemos ver en los modelos de tablas de retención de la parte de administración de función pública que esos tipos de contratos están por una duración de 1 año en el archivo de gestión y 20 años en el archivo central, lo mismo que en los archivos que maneja el Archivo General de la Nación. Bueno, quiero agradecerle a todos por su atención. Esperamos vernos en un próximo video y que pues el desarrollo de este video sea de un apoyo para los que están comenzando en sus estudios en la carrera de las ciencias de la información, documentación, bibliotecología y archivística. Muchas gracias.